Bien, colegas, buenas noches a cada uno de ustedes. Nosotros muy felices, contentos, porque es un día muy especial para nuestra institución. A son de un comentario, estimados colegas, el día de ayer se publicó eh, la relación de los ganadores del concurso de ingreso público magisterial, ¿no? La misma que inició el año pasado y está finalizando este año. Entonces, nuestra institución ha obtenido un gran porcentaje de ingresantes, muy alto en realidad, y eso nos tiene muy felices y contentos. Con la misma predisposición, con el mismo ahínco, el día de hoy empezamos obviamente con un grupo muy diferente que va a ser para ascenso y seguramente también esos mismos resultados se va a ver reflejado el, el 5 de noviembre que va a ser la prueba única nacional para ascenso. Entonces, con esas palabras, voy a darles la bienvenida a todos ustedes a esta noche académica y por supuesto también a usted, profesora Jessica, bienvenido y puede iniciar, por favor. Buenas noches. Disfruten mucho de estas 2 horas de trabajo, colegas. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, profesor Reimer. Vamos a continuar. Hoy día tenemos que ir ya concluyendo con el análisis, ¿no?, de estas casuísticas del área de comunicación. A ver, si se logra ver ahí. Me confirman, por favor, si está todo bien. Nos habíamos quedado revisando este cuento, ¿verdad? Vamos a dar lectura entonces. A partir de este cuento tenemos todavía algunas preguntas que contestar. Dice, la docente y los niños de 5 años leen el siguiente cuento. Hace muchos años, los animales vivían felices en un bosque escondido. Cuentan los animales ancianos que en ese bosque una vez se produjo un gran incendio. Y dicen que todos los animales asustados trataban de escapar del fuego. En su carrera por escapar del fuego, jaguar, mono y otros animales vieron extrañados pasar a Colibrí, en dirección al incendio. Jaguar quiso advertirle del peligro, pero Colibrí pasó tan rápido que no pudo hacerlo. Momentos después lo vieron pasar de nuevo volando, esta vez en dirección hacia un lago cercano. Animales observaron que Colibrí llenaba su piquito con 1 o 2 gotas de agua solamente y que rápidamente derramaba el líquido sobre el gran fuego que amenazaba con destruirlo todo. Fue así que Jaguar pudo observar el ir y venir de Colibrí, hasta que se animó a decirle, «Oye, Colibrí, ¿qué estás haciendo?». Colibrí respondió, «Voy al agua a recoger en mi pico agua para apagar el fuego». Jaguar quiso hacer entrar en razón a Colibrí y le dijo, «¿Cómo crees que con esas gotitas de agua puedes apagar un incendio tan grande?». Entonces Colibrí, mirándole a los ojos, respondió, «El bosque es mi casa, me alimenta, me protege a mí y a mi familia. Por eso se lo estoy agradecido. Si sé que no puedo apagar el fuego solo, pero tengo que hacer mi parte. Jaguar, tú también vives acá en el bosque. Dime, ¿estás haciendo tu parte?». Y al ver que Jaguar se quedó callado, Colibrí regresó a seguir con su tarea. Jaguar, mono y los otros animales se quedaron pensando en lo que Colibrí dijo. Luego de un momento se miraron y se sintieron avergonzados. Entonces Mono bajó de la palmera y corriendo cogió una hoja grande, fue al agua a recoger agua y rápidamente la arrojó al fuego. Al ver a Colibrí y Mono echar agua para apagar el fuego, Jaguar y los otros animales se fueron sumando a la tarea de apagarlo, y a medida que más y más animales comenzaban a tirar agua al fuego, este empezó a disminuir y así lograron apagar el incendio y salvar al bosque. Muy bien, este sería el cuento entonces. Y a partir de este cuento, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? A. ¿Para qué recogía agua en su pico el colibrí? B. ¿Cuál es la parte del cuento que más te ha gustado? C. ¿Qué quiso decir colibrí cuando dijo tengo que hacer mi parte? Vamos a dar solo 2 minutitos. 7 y 7. 7 y 9, ya podemos empezar a colocar la respuesta. Cierra tu audio. Su padre tenía que aprender su deber de tener gente primero.
Muy bien, ya podemos colocar las respuestas. Gladys C. ¿Alguien más? ¿Alguien más C? ¿Todas C? ¿Alguien que tenga una respuesta diferente? C, C. A ver, ¿alguien más? 1, 2, 3, 4, 6. A ver, ¿alguien quiere compartir por qué sería la C? Gladys, Miriam, María del Pilar o Lidia. ¿Por qué han colocado la C? ¿Alguna de ustedes quiere compartir? ¿Por qué la C? ¿Por qué la C nos llevaría a solicitar de parte de los niños que infieran en relación al cuento? Está entre la C y la A, podría ser, pero la C es se encuentra en la lectura y la experiencia de lo que quiso decir Colibrí, ¿no? ¿La A podría Pero ser inferencia? ¿Por qué piensas que la A podría ser inferencia? porque también es parte de su experiencia, porque con el agua de su pico recogía el colibrí, o sea, Pero ahí está entre la A y la C, pues yo he puesto la C, ajá. La A es literal, porque ahí en el cuento literal, dice, claro, es literal porque dice que Colibrí recogía el agua en su pico para apagar el fuego. sí, Es literal, no puede ser inferencial, ¿no? ahí Literal entonces, es la información que encontramos en el texto. La B, sí, ¿qué nivel es? La B, ¿qué nivel podría ser? Criterial. literal también, La B es criterial. ¿Cuál es la criterial, parte que más te ha gustado? Es cuando el niño da su opinión, ¿no? Tiene su Con su propio criterio, su criterio. opinión. Ajá. Opinión, criterio. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Por qué te gustó eso? ¿No? Es la parte criterial. Y la C, ¿por qué es inferencial? Porque lo que menciona ahí, ¿qué quiso decir Colibrí? Él solamente dice, tengo que hacer mi parte, pero no explica qué es eso, ¿no? No explica qué significa para Colibrí hacer su parte. Entonces, inferir quiere decir deducir, ¿verdad? El niño tiene que deducir. ¿Qué significará tengo que hacer mi parte? ¿Y cómo deduce?
a partir de todo el cuento que sigue, ¿no? Y la relación que establece también con este otro animalito. ¿Cuál era el otro animalito que también El mencionaba? mono, El mono, mono, ¿no? Primero fue el mono el que bajó y cogió la hoja y después jaguar, el jaguar, ¿no? Muy bien. Entonces, la respuesta es la C, ¿ya? La respuesta es criterial, criterial es cuando porque le gusta, ¿no? a ver, criterial viene de criterio, Ya, ¿no? Criterial viene de criterio. Y cuando hay un criterio, hay una elección, ¿no? ya. Hay una manifestación de una elección. Por ejemplo, para mi criterio, a mí me puede gustar mucho, pero de repente a María no le gusta mucho. Cada uno tiene su opinión, tiene su criterio, ¿ya? Entonces la 2 no es inferencial, es criterial porque le pregunta qué más te ha gustado, qué es la parte que más te ha gustado. Es un nivel criterial. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay dudas? ¿Quedó claro? A es literal y B. Así es. A literal, B criterial y la C vendría a ser lo inferencial. Sí, correcto, totalmente. ¿Está con eco? ¿Me escuchan con eco? No, maestra. No, No. está normal. Ya, listo. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Ya, a ver, seguimos con el mismo cuento. Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido de este cuento? Revisemos bien la pregunta nuevamente. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido de este cuento? A. ¿Por qué los animales se quedaron pensando cuando Colibrí preguntó a Jaguar si él estaba haciendo su parte? ¿Qué opinas de que Colibrí, a pesar de saber que no podía apagar el fuego solo, de todas maneras lo hacía? C. ¿Qué hicieron Jaguar y los otros animales al ver a Colibrí y Mono echar agua para apagar el incendio? 2 minutitos y luego analizamos la respuesta.
Ya, listo, a ver. Ya está. A ver, ¿cuáles son las respuestas? B, hasta ahora Gladys. ¿Alguien más? Gladys B. ¿Quién más? A ver, vamos respondiendo. B también, María, Miriam. ¿Por qué B? A ver, ¿por qué han escogido la B? ¿Las escucho, maestras? ¿Por qué la B? ¿Por qué la B? ¿Algunas ideas, a ver, para poder compartir? A ver, ¿quiénes respondieron? A ver, Eva, Gladys, quienes pusieron las primeras respuestas. Porque reflexionan. Claro, dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido de este cuento, ¿no? Claro, ahí opinan o sea, supuestamente la profesora le dice, ¿qué opinas de Colibrí? Entonces los niños comienzan a reflexionar, a opinar, ¿no? Claro, y la reflexión también, miren, se da porque Hola. hay una situación acá de dificultad que se presenta en el cuento, ¿no? ¿Cuál era la situación de dificultad? El problema del fuego, El ¿no? fuego, sí. Entonces, el plantear la pregunta con direccionada a una opinión genera un proceso reflexivo. ¿Qué opinas de que Colibrí, a pesar de saber que no podía apagar el fuego solo, de todas maneras lo hacía? ¿No? Esta es la pregunta correcta. ¿Por qué los animales se quedaron pensando cuando Colibrí preguntó a Jaguar si él estaba haciendo su parte? Digamos que está como relacionada a la pregunta anterior, ¿no? ¿Y qué hicieron Jaguar y los otros animales al ver a Colibrí y Mono echar agua para apagar el incendio? También podría ser, podríamos quedarnos también en un plano literal, ¿no? Podríamos quedarnos, no profundice en la reflexión. La B, en cambio, la forma de preguntar abierta, ¿qué opinas? ¿No? Nos hace directamente, nos lleva, nos orienta al proceso reflexivo. Muy bien, entonces me parece que aquí ya hemos acabado con las preguntas que corresponden al cuento, ¿no? Recuerden que eran varias preguntitas, es muy probable que este tipo de preguntas también encontremos en la evaluación. Vamos a pasar a la pregunta 24. A ver, esta pregunta ya no tiene que ver con el cuento, continuamos con el área de comunicación. A inicios de año, las docentes de las aulas de 5 años se encuentran realizando el trabajo colegiado y comentan que los niños están entusiasmados al realizar acciones como marcar su asistencia, ordenar sus trabajos, identificando sus nombres, entre otros. Luego las docentes buscan aprovechar ese interés para la aproximación a la lectura a partir de los nombres de los niños. Esta pregunta está interesante, ¿no? Nuevamente voy a leer, ya dice, a inicios de año, las docentes de las aulas de 5 años se encuentran realizando el trabajo colegiado y comentan que los niños están entusiasmados al realizar acciones como marcar su asistencia, ordenar sus trabajos, identificando sus nombres, entre otros. Luego las docentes buscan aprovechar ese interés para la aproximación a la lectura a partir de los nombres de los niños. ¿Cuál de las propuestas de las docentes es más pertinente para favorecer dicho propósito? A, dice una primera maestra, Violeta. Violeta dice, colocaré en los carteles del aula tarjetas con el nombre escrito de cada niño, acompañadas de sus fotos. Y les preguntaré diariamente de forma individual y rotativa dónde está escrito tu nombre. B, otra maestra dice, Fanny, entregaré a cada niño la imagen de un objeto que inicie con la misma sílaba de su nombre, para que la peguen al costado de su tarjeta de asistencia. De este modo, ellos podrán encontrar su nombre rápidamente.
Y Julia dice, Julia dice, formaré grupos de 3 niños y a cada grupo le entregaré las tarjetas con los nombres de los integrantes. Luego les diré que solo en una de las tarjetas dice el nombre de cada uno y les pediré que entren los 3, conversen y encuentren sus respectivos nombres. ¿Cuál será la respuesta correcta y qué docente aquí genera una propuesta más pertinente? ¿Violeta, Fanny o Julia? Vamos a esperar 2 minutitos para poder dar las respuestas. Muy bien, ya estamos. A ver, tenemos acá algunas respuestas. Hemos colocado algunas respuestas. C, Ángela, Lidia, María del Pilar, Gladys, Eva. Ángela, ¿por qué C? ¿Por qué has colocado la propuesta de la maestra Julia como la más pertinente? Porque me parece que es más factible porque ellos van a tener los nombres de ellos mismos y como son pocos, rápido se van a dar cuenta porque ya ahí dicen que están realizando acciones para marcar su asistencia. Quiere decir que ellos ya más o menos han ido en otras actividades, han ido viendo, ¿no? Sus nombres, entonces ya tienen una idea de cómo es su nombre y ellos van a ver, ah, no, este es mi nombre, por las letras, ya identificarlos. Bueno, me parece que es más factible, ¿no? Formar grupos y entregarles sus tarjetas con sus nombres. Muy bien, gracias Ángela. ¿Alguien más? Maestra, buenas noches. Sí, buenas noches, Eva. Podría ser también porque aquí te pide aproximación a la lectura. Entonces, cuando se les entrega las tarjetas, los niños van a tener que leer, ¿no? A través de la lectura, buscar su nombre. Porque la A no podría ser porque ya le estoy facilitando al niño, ¿no? Le estoy poniendo el nombre escrito de cada niño acompañado de su foto. Entonces ahí el niño no va a leer.
si no va a relacionar, ¿no? Mi foto y ese es mi nombre. La B también no podría ser porque le voy a entregar la imagen de un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí le pongo, ¿no? Eva. Entonces le voy a poner una Ena, no Eva, ¿no? Entonces, también, ¿no? Entonces el niño no se va a esforzar en leer. Gracias, maestra. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, Eva. A ver, la A no puede ser porque, como bien dijo Eva, no va a hacer ningún esfuerzo para hacer una discriminación, ¿no? Simplemente mira la foto, lo que está al costado, o sea, el texto que acompaña la imagen no tendría un sentido, ¿verdad? Ya con la foto es suficiente, ya no es necesario identificar. Queremos aproximar a los chicos a la lectura, entonces, según el contexto comunicativo, la forma de aproximar es que ellos se vinculen con un contexto en el cual encuentran no solamente texto, no solamente pueden comunicarse de manera oral, sino que también encuentran texto escrito, ¿no? No es necesario que sepan leer correctamente, simplemente que entren en contacto, que conozcan que existe texto escrito, ¿no? Letras, símbolos, signos. En la A está descartado. La B dice: entregaré a cada niño la imagen de un objeto que inicie con la misma sílaba de su nombre para que peguen al costado de su tarjeta de asistencia. Cuando nosotros hablamos de un contexto comunicativo, recuerden que el niño desarrolla, genera capacidades y competencias, ¿no? Entonces, usar esta estrategia solamente del objeto con la sílaba es fragmentar el lenguaje escrito, ¿no? Nosotros no fragmentamos el lenguaje escrito en inicial. Lo que nosotros hacemos es usar palabras completas, porque así nos dice el enfoque. El enfoque nos dice que los textos, que la información escrita tiene que tener un sentido, ¿no? Para los chicos. Y el sentido no lo puede tener solamente una palabra, una sílaba o una letra, ¿no? Tendría que ser todo el nombre completo. Entonces, la opción B, contradice el enfoque, ¿ya? Y la opción C es una opción bastante amigable, ¿no? Porque permite que el niño haga una discriminación, ¿no? Como él ya ha visto previamente, como nos dijo Ángela, ha visto previamente su nombre, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a discriminar y va a ubicar el nombre que le corresponde y va a relacionarse y va a aproximarse al texto escrito, ¿no? No queremos que lea completamente ni que identifique las letras ni las sílabas, solamente que se aproxime a la lectura identificando su nombre en un contexto diverso, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta es la C, ¿ya? La respuesta es la C. Vamos con otra. Dice: los niños del aula de 5 años y la docente leen un cuento titulado La carrera de los animales. La docente lee el siguiente fragmento. Muy temprano los animalitos dejaron sus casas y partieron hacia la cima de la montaña. La meta era llegar a esa cima. Y ahí, desde lo más alto, divisar el ancho y verde valle. Entonces Pablo pregunta: ¿qué cosa es cima? En ese contexto, la docente va a intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ayudar a Pablo a inferir el significado de cima en el cuento? A. Comentarle que puede descubrir el significado de la palabra cima por sí mismo. Para ello, solo tiene que recordar la parte del cuento en la que aparece esta palabra. B. Decirle: según el cuento, los animales están yendo a la parte más alta, alta de la montaña. Por tanto, a esta parte alta se le llama cima. Y C. Releer el párrafo y luego decirle:
Si los animales pueden ver todo el valle desde la cima de la montaña, ¿qué significará cima en el cuento? Entonces vamos a escoger una alternativa que nos ayude a comprender esta pregunta. 2 minutitos, colegas.
Ya está. Tenemos entonces ya respuestas aquí. Tenemos la C. A ver. ¿Alguien que quiera compartir su respuesta? Hoy día las he notado más decididas. Estamos más cercanas a las respuestas correctas. A ver, adelante. ¿Alguien que quiera compartir su respuesta? Yo creo que la profesora les relee nuevamente el párrafo para que ellos mismos se den cuenta, ¿no? De de qué es una estima. No es necesario decirle alto, 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 porque si les vuelve ella a leer, ellos se van a dar cuenta porque en la lectura dice que desde allí pueden divisar lo que está debajo, ¿no? Entonces el niño va a generar ahí pues su hipótesis de que la cima es la parte alta, ¿no? Ya es un lugar alto, pienso, ¿no? Ya. ¿Tú qué respuesta pusiste, Gladys? ¿La C también? La C. Gladys. Ah, sí, la C, acá está. Ya. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? La justificación de la respuesta. ¿Alguien más? Lo Maestra, que la pregunta dice es, ay, perdón. Sí, Ángela o Eva. Ya, para lo que dice la pregunta y dice, es para ayudar a Pablo a inferir el significado de cima. Entonces, para inferir, para que ellos logren inferir, hay que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué significará cima en el cuento? Porque primero le relees este, el texto o esa parte, le relees y si los animales pueden ver desde todo el valle, desde la cima de la montaña, ¿qué significará cima en el cuento? Entonces ellos van a inferir, ¿no? Van a decir el significado, ellos van a decir sus respuestas, ¿no? A mí me parece que es la C por eso. Hay una estrategia pedagógica que es, en este caso, la mayéutica, ¿no? Que se usa mucho sobre todo, bueno, es una estrategia muy, muy antigua, pero que nosotros los maestros la tenemos que perfeccionar, ¿no? Porque cuando los niños nos hacen una pregunta, nosotros más bien debemos orientar, conducir, orientar o gestionar ese momento de aprendizaje, tal vez respondiendo también con otra pregunta que haga que ellos mismos se cuestionen y encuentren la respuesta, ¿no? El maestro no responde a una pregunta del niño con una respuesta afirmativa. ¿Se han dado cuenta? Siempre el maestro responde con otra pregunta que más bien oriente la respuesta. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, colocamos aquí, vemos aquí las tres respuestas, ¿no? La A dice comentarle que puede descubrir el significado de la palabra cima por sí mismo. Para ello solo tiene que recordar la parte del cuento, sería como instructivo, ¿no? Y estaríamos respondiendo. La B dice, decirle según el cuento los animales están yendo a la parte más alta, 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 ¿no? O tal vez sí más significa y darles como la pista, ¿no? La primera palabra para que ellos completen lo que falta, ¿no? Eso tampoco es. En la C, la maestra relee el párrafo para que el niño identifique la idea principal, ¿no? Relacionada a la cima, que es el concepto que él está acuñando en ese momento. Dice, si los animales pueden ver todo el valle desde la cima de la montaña, ¿qué significará cima en el cuento? Entonces orienta, ¿no? Orienta la maestra. Muy bien, la respuesta sería la C. Vamos con la siguiente, a ver. Esta es más cortita, dice,
La docente del aula de 5 años trajo una radio al aula y tanto ella como los niños escuchan una noticia emitida por una emisora local. Luego de escuchar la noticia completa, ¿cuál de las alternativas de preguntas es pertinente para promover que los niños hagan una inferencia sobre lo escuchado? Nuevamente vamos a la inferencia. A. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Qué les parece lo que sucedió? B. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Dónde sucedió y a quiénes les pasó? Y C. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Qué nombre le pondrían a esta noticia? 2 minutitos, colegas. Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. A ver, tenemos diferentes respuestas. Ángela nos dice que es la A. Maribela C.
Gladys la A. María del Pilar también la A. A y C. A ver, ¿quiénes, por qué sostienen que podría ser la A y quiénes sostienen por qué podría ser la C? A ver, adelante, las escucho. La A, Ángela, Gladys, María del Pienso Pilar. que es la A porque al hacerle la pregunta, ¿qué les parece lo que sucedió? El niño va a dar su opinión, ¿no? Su opinión personal de lo que le ha parecido lo que sucedió en la noticia. No me parece que sea la C, ni la B. Bueno, la B porque es algo que está dentro de la noticia. No sería un inferencial, ¿no? Sería un literal. La A para mí. Gracias, Ángela, muy bien. A ver, ¿quiénes dijeron la C? Gladys. Ah, Gladys. Disculpe. ¿Quiénes dijeron la C? Adelante. Buenas noches, maestra. Yo puse la C porque en la C va a deducir el niño, ¿no? Y la A no porque la pregunta es, ¿no? ¿Qué les parece lo que sucedió? Es criterial. ¿Dónde sucedió y a quiénes les pasó? Es literal, ¿no? Entonces la C es la respuesta. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? También pusieron la B, Susan. Buenas noches. Buenas Yo noches. puse la C, considerando de que la inferencia tiene que ver con lo que no está escrito, ¿no? Sino que la información, o sea, es que a los niños les sirve para poder razonar, comprender y también para deducir, ¿no? En este caso. Entonces aquí, por eso yo puse la C, porque bueno, ¿qué pasó en la noticia? Es algo que está dentro o sea, está en el texto, pero ¿qué nombre le pondrían a esta noticia? Es como el niño se pone a pensar, se pone a razonar para poder darle el nombre a la noticia. Entonces ahí es como hace la inferencia, ¿no? ¿Qué significa inferencia? A ver, nuevamente para recordar, porque tenemos diferentes respuestas, ¿no? ¿Qué significará inferir? Deducir, maestra. ¿Qué más? Solo deducir. Significa Lo que creen. imaginar, crear una hipótesis, eso es inferencia. Descubrir. Puede ser proponer, interpretar, ¿no? Claro, predecir, imaginar. También, ¿no? Ajá. Entonces, vamos con las preguntas. Nuevamente leemos la pregunta, dice. La docente del aula de 5 años trajo una radio al aula y tanto ella como los niños escuchan una noticia emitida por una emisora local. Luego de escuchar la noticia completa, ¿cuál de las alternativas de preguntas es pertinente para promover que los niños hagan una inferencia sobre lo escuchado? ¿Cuál de las alternativas es pertinente para promover que los niños hagan una inferencia sobre lo escuchado? A. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Qué les parece lo que sucedió? A ver, esta primera pregunta. ¿Qué pasó? Todos tienen qué pasó en la noticia, entonces nos vamos a concentrar en la segunda pregunta. ¿Qué les parece lo que sucedió? ¿Lo llevará al niño a deducir, interpretar? ¿Lo llevará también a que el niño pueda plantear una idea analizando esa situación? ¿Qué les parece lo que sucedió? El niño, disculpe maestra. Sí, adelante Eva, adelante. El niño va a decir, no, a mí me pareció mal, ¿no? Porque, o sea, ya va a dar su respuesta como que va a opinar, ¿no? Su criterio, ¿no? ¿Qué les parece lo que
sucedió, a mí me parece muy mal, ¿no? Que el perro, por ejemplo, haya mordido a la señora. Entonces, ya está ahí dentro del texto, ¿no? Entonces el niño está contestando lo que está dentro del texto. Claro. Pero cuando dice qué les pareció, ¿es opinión o no? Claro, Puede parecer. Claro, es claro, opinión. es su opinión. Claro. ¿Qué les parece lo que sucedió? Ajá, Es una pregunta abierta y tiene que ver con opinión, ajá, ¿qué te parece? Es dar tu apreciación personal, ¿no? sí, Como digo, maestra. cuando es un nivel crítico, cada uno tiene una opinión. No todos a veces Sí, coincidimos con la misma opinión. A mí me puede parecer, de repente, ¿qué les parece lo que sucedió? A mí puede parecer de repente que es interesante, pero a otra persona le puede parecer que es tonto, que es aburrido, ¿no? Entonces, la pregunta cuando dice ¿qué les pareció? Nos lleva a plantear una opinión, ¿no? Una opinión, un gusto, Un criterio también, ¿no? claro, un criterio, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Cada uno tiene su propio parecer, ¿no? A cada persona, a cada niño, a cada adulto tiene una propia opinión y parecer. Cuando dice, ¿qué pasó en la noticia? ¿Dónde sucedió y a quiénes les pasó? Ya, la primera sería entonces criterial, nivel criterial. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen? ¿No? ¿Qué es lo que más te gustó? Todo eso es criterial, ¿no? Son opiniones personales, son opiniones, son decisiones, ¿no? Si queremos decir en relación a una situación, en la que yo pongo en práctica o pongo un poco de mi experiencia, ¿no? O sea, mi opinión tiene que ver también con mi experiencia, ¿ya? Entonces, todo lo que es parecer, opinión, em, el gusto de repente que te causó escuchar eso, ¿no? Todo eso tiene que ver con una cuestión criterial, ¿ya? Un nivel criterial. La B dice, ¿qué sucedió y a quiénes les pasó? ¿Qué sucedió y a quiénes les pasó? ¿Qué nivel será? literal, maestra. Ese es literal, ¿no? Que obviamente el que está informando dijo, ¿no? ¿Dónde sucedió? Sucedió en el parque, ¿no? ¿A quiénes les pasó? A una señora y a su hijito. Entonces eso es literal, maestra. Así es literal, ¿no? La B es literal. De hecho, ya hay una información relacionada al contexto, al lugar, a las personas involucradas, ¿no? Es literal. Entonces ahí el niño no tiene que pensar, no tiene que imaginar, no tiene que deducir, simplemente está dentro de la información. Y la Lo que dice C, el texto, sí, ¿no? así es. Y la C dice, ¿qué pasó en la noticia? ¿Qué nombre le pondrían a esta noticia? Acá no dice, ¿te gusta la noticia? ¿Le pondrías un nombre porque te gusta? No, acá dice, ¿qué nombre le pondrías? Genera una idea, em, genera un nombre de acuerdo a lo que tú escuchas de la noticia, ¿no? Entonces el niño acá sí tiene que movilizar esquemas mentales que permitan llevarlo o conducir hacia esta idea o esta posición que él va a tomar en relación al nombre, ¿no? Y eso es inferencia. Inferencia es pensar, movilizar ideas para deducir, para interpretar, para plantear, si es posible, una hipótesis, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Muy bien. Vamos ahora sí a la siguiente preguntita. ¿Sí se entiende? Casi la mayoría de estas preguntas que hemos visto, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay niveles bien marcados, desde literal, criterial y inferencial, ¿no? Entonces hay que repasar bastante esto, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta, dice.
Desde el inicio del año escolar, la docente del aula de 5 años ha colocado un cartel de asistencia con tarjetas con los nombres de todos los niños del aula, para que ellos se registren diariamente. Hoy, al término de una actividad, la docente observa que Alberto ha escrito su nombre en su trabajo de la siguiente manera: A, E, O. En ese contexto, la docente tiene el propósito de aprovechar esta situación para que Alberto avance en la apropiación de la escritura de su nombre. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Indicar a Alberto que busque dónde está escrito su nombre en el cartel de asistencia. Luego pedirle que acerque su escrito al cartel y preguntarle qué diferencias observa. B. Ayudar a Alberto a pronunciar cada vocal y consonante de su nombre usando la tarjeta del cartel de asistencia para que se dé cuenta de las letras que le falta escribir y además las complete. Y C. Pedir a Alberto que busque la tarjeta del cartel de asistencia con su nombre para que repase con su dedo por encima de las letras mientras lo pronuncia y luego pedirle que escriba su nombre sin mirar la tarjeta. A ver, ¿cuál será la alternativa correcta? Vamos a analizar.
A ver, les voy a pedir que cuando leamos la pregunta, yo sé que muchas de ustedes tienen mayor dominio y que a veces ya tenemos la respuesta inmediatamente, ¿no? Pero eso también podría ser que el resto de compañeras no se tomen el tiempo de analizar, ¿no? Porque ya al ver una respuesta de repente estamos como inducidas o de alguna manera miramos ya una respuesta probable, ¿no? Entonces, esperemos siempre unos minutitos, unos 2 a 3 minutitos para poder pensar bien cuál puede ser la respuesta y luego manifestarla a través del mensaje, ¿ya? Y así damos también oportunidad de que todos podamos contestar o buscar una opción, pero de manera razonada, ¿no? Porque a veces también nos podría funcionar, ¿no? Nos podría funcionar la respuesta inmediata. Como digo, hay docentes que tenemos mayor dominio, que ustedes tienen mayor dominio, pero también hay que pensar en nuestras colegas que también participan, ya en todas, en todas. De repente en alguna pregunta contestamos más rápido que en otras, ¿no? Pero tratemos de mantener el tiempo para que tengamos la oportunidad, por lo menos en los minutos que se designan, de pensar cuál podría ser la opción, ¿no? Y seguir leyendo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo que releer, ¿no? Releer la pregunta para poder comprenderla. Entonces, vamos con esta pregunta 27, ya tenemos algunas respuestas por aquí. Nos dicen que es la A. La mayoría dice que es A, no hay nadie que diga lo contrario. Desde María del Pilar, Maribel, nos dicen que es la A. Ya, a ver. A ver, ¿quiénes quieren participar? A ver, de repente las primeras maestras que colocaron las primeras respuestas o tal vez las maestras que colocaron al final también. Las escuchamos. ¿Alguien que no haya participado? Mariela, tal vez. Gloria. Disculpe, estuve un ratito fuera, no entendí la pregunta. Ya, la Yo volvemos había a... marcado A. Bueno, sí, había marcado A. Ya. Dice, desde el inicio del año escolar, la docente del aula de 5 años ha colocado un cartel de Ah, asistencia. eso sí, pero la pregunta después de esto, ¿qué pedido? ¿Que explique la respuesta? No. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente? Claro, estamos buscando que expliquen por qué han colocado A. Sí, profesora Gloria, ¿podría Ya, explicar? ya, un momentito, sí. Gracias. Bueno, primero, ¿por qué no puse la B? Porque aquí nos dice ayudar a Alberto a pronunciar cada vocal y consonante. Y esto no es ninguna, o sea, no es recomendable. No vale para si queremos que el niño se apropie de la escritura, ¿no? No, no estamos en eso. En la C dice pedir a Alberto que busque la tarjeta de cartera de asistencia con su nombre para que repase con su dedo. Tampoco es algo que ya se descarta, ya no se hace. Entonces me queda la B. Yo lo he hecho por descarte. En la A dice, indicar a Alberto que busque dónde está escrito su nombre en el cartel de asistencia y luego pedir que se acerque su escrito cartel y preguntarle qué diferencia se observa. A nosotros nos conviene, por ejemplo, que el niño haga comparaciones, ¿no? Entonces, si él acerca lo que es escrito y al cartel donde está escrito su nombre correctamente, entonces el niño va a tener la oportunidad de hacer una comparación. Y le preguntamos, ¿qué diferencias se observa? Entonces aquí hay una reflexión y por tanto esto va a ayudar a su aprendizaje, más que repasar con el dedo o que repetir una consonante o una vocal. Muy bien, muchas gracias, profesora Gloria. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver.
Acá nosotros podemos observar claramente que Alberto está iniciando este descubrimiento, ¿no?, comunicativo en un contexto letrado, ¿no?, en un contexto letrado. También nosotros le llamamos en un espacio de literacidad, ¿no? Emilia Ferreiros también menciona que existen niveles de lectoescritura, ¿no? Al inicio los chicos están en un nivel incipiente o básico cuando no reconocen los signos de las letras, ¿no? Pero cuando ellos ya, por ejemplo, se les pide que escriban su nombre y ya no realizan dibujos ni signos, sino solamente letras, podríamos decir que están en un nivel presilábico, ¿no? Que están ingresando a vincularse con estos signos escritos. Entonces, los chicos en inicial obviamente van a escribir, pero no van a hacer una escritura formal, van a escribir de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Entonces, cuando la docente trabaja con los niños estas tarjetas de nombres, ¿no? Cuando acerca a los niños a este contexto textual, lo que se promueve, ¿no?, es que no es que ellos aprendan de memoria el nombre, ¿no?, sino que más bien relacionen su nombre con algunas letras que podrían ellos identificar, ¿no? Y estas letras podrían ser de su nombre, de algún cartel, de repente dentro del contexto, ¿no?, o de repente de alguna letra que que les es muy familiar. Entonces, cuando indica acá en la pregunta, dice, en ese contexto la docente tiene el propósito de aprovechar esa situación para que Alberto avance en la aproximación de la escritura de su nombre, apropiación de la escritura de su nombre, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente? En la A dice, indicar a Alberto que busque dónde está escrito su nombre en el cartel de asistencia y luego pedirle que acerque su escrito al cartel y preguntarle qué diferencias observa, ¿no? Entonces, él hace una discriminación de las letras que encuentra en su nombre, algunas que son conocidas, otras de repente no tan conocidas, pero ya existe una relación, una identificación, ¿verdad?, de las letras que componen su nombre. Y esto es importante, ¿no? Es importante que los chicos también realicen ese análisis y no que más bien escriban mecánicamente, ¿no? Porque ahí sí puede ser que en algún momento ellos se olviden de la letra y entonces no van a poder reemplazarla porque solamente aprendieron de manera memorista. Pero cuando ellos establecen relaciones, identifican, analizan, componen, porque hasta el nombre se compone, está compuesto de varias letras y estas letras tienen un orden, hay una composición, ¿verdad? Al realizarse de esa manera, entonces es más sencillo que ellos se vinculen con este contexto textual, ¿no? La A es la correcta. La A nos dice que Alberto tiene que acercarse a su escrito en el cartel y generar esta observación dentro de la escritura de su nombre, ¿no? La B nos dice ayudar a Alberto a pronunciar cada vocal y consonante de su nombre usando la tarjeta del cartel para que se dé cuenta de las letras que le falta escribir y las complete, ¿no? Aquí en la B, sí, más bien lo que estaríamos haciendo es fragmentando nuevamente la palabra, ¿no? Dice, usando la tarjeta de cartel de asistencia para que se dé cuenta de lo que le falta escribir. No, pues no queremos eso. Lo que nosotros queremos es que él analice, que él identifique. Y es más, que él mismo se dé cuenta si es que falta o no falta, ¿no? Porque en la B ya hay una instrucción clara de que falta.
Y en la C dice pedir a Alberto que busque la tarjeta del cartel de asistencia con su nombre para que repase con su dedo por encima de las letras mientras lo pronuncie. Esta, por ejemplo, era una práctica tradicional, ¿no? Incluso la maestra cogía la mano del niño para ayudarle a escribir. Y, por ejemplo, esto de no mirar la tarjeta, no, porque si el propósito es que el niño analice, interprete, relacione y componga, entonces no se cumpliría el propósito al esconder la tarjeta. Al contrario, generaríamos un conflicto cognitivo, pero que no puede ser resuelto porque no hay un acompañamiento y no hay una gestión, ¿no? Entonces, obviamente aquí la respuesta es la A, ¿no? Y ya también lo había explicado nuestra colega, que el interés y el acompañamiento a nuestro niño tiene que ver, pues, tiene que ser un aspecto cercano, ¿no? Tenemos nosotros que acompañar ese proceso bajo un enfoque también que responda a las competencias, ¿no? No de memoria, tampoco solo con una cuestión física de acompañamiento, o sea, que le muevo la mano para que él escriba de manera mecánica, no, sino más bien discriminando, ¿no? Discriminando, observando, analizando qué falta, qué más hay que colocar, ¿no? Haciendo muchas preguntas para que ellos también con esas preguntas puedan orientarse y también puedan identificar qué es lo que está pendiente de colocar dentro de ese texto, ¿no? Muy bien, entonces la 27, la respuesta es la A. 27, respuesta A. Vamos con la siguiente. 28 dice, los niños se encuentran jugando en el patio de la institución educativa. De pronto, Matilde, de 5 años, se acerca a la docente y le dice, señorita, Diego dice que lo empujé, pero yo no he fuido. ¿Qué intervención docente es la más pertinente para contribuir al desarrollo de la expresión oral de la niña? A. Responder a la niña enfatizando la forma correcta del verbo y pedirle que la repita. B. Dejar que la niña se exprese y luego realizar con ella juegos verbales de pronunciación. C. Continuar escuchando lo que dice la niña y responderle utilizando la palabra adecuada. Vamos a dar unos minutitos, 8 y 17, 8 y 18, 8 y 20 y 21 máximo para dar las respuestas. Por favor, todavía no den la respuesta. No den todavía la respuesta porque necesitamos que las colegas podamos tomar un tiempo para pensar. ¿Ya? No damos la respuesta todavía. Unos minutitos y contestamos. Gracias.
Muy bien, ya tenemos entonces las respuestas de la pregunta 28. A ver. C. Ya. A ver. Esta casuística es una situación recurrente en las aulas, ¿no? Acá, por ejemplo, lo podemos ver en Matilde, una niña de 5 años, pero a veces lo vemos en niños más pequeños. Y hemos observado situaciones donde la maestra corrige en el aula a los niños delante de todo el colectivo, ¿no? Y esta conducta adoptada, esta acción adoptada por la maestra, a veces es algo que se observa de manera constante, ¿no? Entonces, es importante contestar esta pregunta también con una mirada reflexiva frente al rol que nosotros cumplimos, ¿no? No solamente porque es una cuestión de lenguaje, ¿no? O sea, porque reforzamos tal vez algunas competencias comunicativas orales, sino también porque hay más atrás de ese lenguaje, ¿no? El lenguaje, que es una función superior, que los niños, para poder expresarse, conectan hemisferios, conectan ideas, ¿no? Enlazan una idea a través de estas palabras que luego las van a verbalizar. Dice mucho, ¿no? O sea, ellos van formando su identidad a partir de la comunicación oral también, ¿no? Que es una primera forma de manifestarse. Entonces, aquí vamos a encontrar 3 opciones, dice. A ver, ¿qué intervención docente es la más pertinente para contribuir al desarrollo de la expresión oral de la niña? Cuando pues Matilde, de 5 años, se acercó a la docente y le dice: señorita, Diego dice que lo empujé, pero yo no fui, ¿no? La A es responder a la niña enfatizando la forma correcta del verbo y pedirle que la repita, ¿no? Es lo que yo les decía, que es recurrente, ¿no? La B es dejar que la niña se exprese y luego realizar con ella juegos verbales de pronunciación. Ninguna de estas 2 opciones han sido consideradas por ustedes, maestras. La tercera dice: continuar escuchando lo que dice la niña y responderle utilizando la palabra adecuada. Entonces, ¿cómo debe responder la maestra? Solamente escuchar lo que dice la niña según la respuesta marcada y responder la palabra adecuada. No corregir, ¿verdad? No corregimos entonces. ¿Sí, maestras? ¿O corregimos en el momento? Gladys, Gloria, Mariela, Ángela. No es pertinente. Gladys. No es pertinente corregir a la niña. No se debe corregir a la niña, digo. Como dice en la respuesta C, continuar escuchando lo que la niña dice y responder con la palabra correcta, ¿no? Y dice: no, yo no he fuido. Entonces hay que responder utilizando la palabra yo no he sido, ¿no? No te escuché bien porque parece que el audio estaba fallando, pero ¿puedes repetir, por favor, Gladys? Sí, o sea, que el niño, el niño o la niña no se le debe corregir, pues, cuando dice una palabra mal, ¿no? No, que no es correcta la pronunciación, sino más bien, continuar escuchando lo que le está diciendo y al momento de responderle utilizar esa palabra que ella lo ha dicho mal, utilizarla correctamente para que ella capte de repente, ¿no? La diferencia en lo que ella habló y lo que está hablando la profesora. ¿Por qué no deberíamos corregir? Gladys, en tu opinión, ¿por qué no deberíamos corregir?
Porque Claro. los niños, o sea, delante de los otros niños, me dice usted, no se O de debería corregir. repente, claro, de repente delante o no, pero O no. no deberíamos corregir. ¿Tú qué opinas? Claro, no se debería corregir. O sea, darle oportunidad a que la niña se dé cuenta cómo es la pronunciación correcta. Ujú. O sea, al yo decirle la palabra correcta, entonces ella se va a dar cuenta de cómo se habla realmente la palabra, cómo es la pronunciación correcta. O sea, darle la oportunidad a que ella sola se dé cuenta. Claro. Cuando nosotros escuchamos, el niño se escucha a sí mismo. O sea, cuando nosotros no hablamos, el niño produce un lenguaje verbal y se escucha a sí mismo, ¿no? Ahora, hay varias teorías. Por ejemplo, la teoría de Albert Bandura nos dice que el niño aprende por imitación, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo podría corregir, pero de repente es la maestra también la que emplea un lenguaje la semántica o la fonética la empleamos mal, ¿no? Entonces el niño va imitando, de repente ya lo ha escuchado también en sus padres, ¿no? Ahora, ellos no relacionan correctamente las palabras porque todavía su neocortes todavía es inmaduro, ¿no? Entonces el lenguaje es una función superior que requiere conjugación de verbos, ¿no? Hay todo un tema ahí y que eso es progresivo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos escuchar lo que dice la niña y responderle utilizando la palabra adecuada. No corregir, no hacer ejercicios de juegos verbales, de pronunciación, no en ese momento, ¿no? De que sí se haga de manera permanente y constante para asegurar que mejore el lenguaje, sí, pero no en ese momento, ¿no? Y acá hay un caso puntual, ¿no? Porque nos dice en esa situación, ¿no? Donde ella está en un contexto de juego, ¿no? De diversión, y está usando y empleando la conjugación de un verbo. Entonces, la maestra, al escuchar a la niña, hace que la niña también se escuche y al pronunciar la palabra correcta, hace que la niña imite la acción de la maestra usando las palabras que corresponden y los verbos conjugados adecuadamente. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la C. Continuar. Maestra, Sí. una inquietud, ¿no? O sea, de repente la niña, ella en casa, esa es la manera como expresan esa palabra. Ella está acostumbrada a que en la casa digan fuido o juido, ¿no? Con J de repente. Ella ya está acostumbrada a imitar esa forma de hablar, entonces eh, no creo que sea fácil acostumbrarse a la forma correcta de expresar la palabra. Ujú. ¿Cuál crees tú que ¿Qué podría hacer, qué hacer ser? Sí. ante ello y ya es repetitivo, ¿no? Porque de repente yo le voy a responder utilizando la palabra correcta, pero ella continúa expresándola de la manera errónea. ¿Qué debería hacer en este caso? A ver, yo lanzo la pregunta. ¿Qué deberíamos hacer? Yo tengo mi respuesta, pero quiero escucharlas a ustedes también. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, Buenas adelante. noches. Sí, Deseo participar. sí, Miren, Amalia, adelante. los niños usualmente tienen expresiones así, como estas, por su misma edad, ellos van a ir aprendiendo, incrementando en su bagaje de lenguaje, ¿no? Van incrementando palabras en el vocabulario, ¿no? Van a ir incrementando y van a ir mejorando la pronunciación. No siempre se van a quedar con ese estilo. ¿Por qué? Porque justo en la escuela la docente
Yo, por ejemplo, también sabía desde un inicio que era la C, porque de una manera muy sutil uno tiene que ir dándole al niño, ¿no? Enseñándole la pronunciación, sin decirle, a ver, papito, esto se dice así, sin necesidad. Uno te va diciendo, muy bien, ¿no? Me estás diciendo que Diego ha dicho que tú lo has empujado y tú me estás diciendo que no has sido, ¿no? Me parece bien, ¿no? Entonces, es por ejemplo, yo he trabajado en una rural, acá en Lambayeque, en Morrope, y los niños, por ejemplo, al color, como un ejemplo les pongo, ¿no? Los niños al color azul le dicen azula, ¿no? Y en muchos lugares, justo por la interculturalidad, hay diversidad en nuestro Perú, en otros países, en todo el sitio hay una diversidad de forma de expresión, pero justo están los enfoques que son los que nos ayudan a orientar el trabajo pedagógico, ¿verdad? Yo creo que partiendo de los enfoques es que nosotros vamos a ir ayudando a nuestros niños, ¿no? A corregir su pronunciación, a corregir hábitos, a mejorar hasta conducta, formas, estilos, hábitos y todo ello. Somos nosotras ahí las que tenemos las estrategias apropiadas, las que debemos tener las estrategias apropiadas, dado que el niño siempre está aprendiendo de nosotros, lo que nosotros le enseñemos, y es más, para el niño, la palabra de su maestra es la que vale. Es la ley. ¿Verdad? Es ley, exactamente. Entonces, poco a poco, así, de una manera muy sutil, sin que el niño se sienta, estamos corrigiéndole directamente cómo es la pronunciación, sin necesidad de hacerlo público, ¿no? Y es más, por ahí hay otros niños que van a escuchar la forma correcta y van a aprenderlo. Y lo van a llevar a casa, inclusive, y van a decirle, mamá, no se dice así, ¿no? Bueno, particularmente es mi experiencia y yo particularmente no tampoco apuesto por corregirlo directamente al niño. Lo haría de una manera muy sutil, lo haría de una manera muy con criterio, sabiendo que el niño está recién aprendiendo. Así es. Muchas gracias, porque en verdad ayuda mucho tu aporte y a veces, sí, adelante Mariela. Sí, yo también he optado por la C, porque realmente al niño sí al niño a la niña permitirle que siga hablando, contándonos, ¿no? Sin que nosotros podamos decirle, así no se dice, ¿no? Pero recordemos, hay que ponernos en el contexto, ¿no? Es una niña de 5 años. Entonces ya los niños de 5 años es como que tienen una mejor pronunciación. Y si vamos al caso, como nos contaba la compañera anterior, decía que a veces es por el arraigo familiar, por el lugar donde viven, entonces como que esa palabra lo repiten también los papás, ¿no? Y decía qué hacer nosotros en ese caso, porque sería un poco difícil nosotros con una sola clase, ¿no? Corregir ese hecho fluido, ¿no? Esa palabra fluido. Pero en delante de los niños, pienso que no hay que corregirla a la niña para que no se sienta mal, etcétera, ¿no? Pero sí, si estamos en esa realidad, en ese contexto de que la familia también habla así, entonces, también en algún momento podemos, o de repente ese mismo día, conversar con la niña y podemos decirle y explicarle, ¿no? Que retomar el tema con ella, y si es de nuestro interés que hable bien, y podemos decirle, ¿qué es lo que pasó con Diego? Preguntarle, ¿no? Nos puede repetir nuevamente, fuido, entonces ahí le podemos decir, no fui, ¿no? Le podemos decir a la niña de a 2 que la palabra correcta es no fui, pero de a 2, si es que la familia dice la colega que habla así, etcétera, ¿no? Entonces, no está de más también decir al niño a solas de que lo que dijo no está bien o lo que hizo está mal, ¿no? Yo creo que tampoco podemos decir al niño siempre está bien, cuando de repente erróneamente está pronunciando alguna palabra.
Esa es mi opinión. Gracias, Mariela. Yo, bueno, disculpe, maestra. Uno sí le corrige, pero, por ejemplo, cuando el niño dice esas palabras que no están bien pronunciadas, uno lo corrige de una manera, como le dice, muy sutil, sin necesidad de decirle, se dice así, ¿no? Sí lo corrige, no deja uno mucho, no lo deja, no lo pasa por desapercibido, ¿verdad? No puede tampoco pasar por desapercibido. Por ejemplo, el color azul, muy bien, miren, su amiguito ha dicho que es color azul, ¿verdad? Entonces, entre estas interacciones comunicativas, el niño va a ir aprendiendo la pronunciación correcta, se puede decir. Gracias. Muy bien, gracias maestras. Gracias a ambas maestras porque su experiencia manifestada en esta sala nos ayuda también a comprender que tenemos diversidad, no solamente en nuestras culturas, ¿no? También tenemos diversidad en el aprendizaje, ¿no? Hay niños que de repente, como mencionaba la maestra Rocío, han generado una forma de identificación, por ejemplo, en el caso de los colores, que no es correcta, ¿no? Pero que lo que busca el maestro cuando menciona la palabra correcta o la denominación correcta, no es aseverar o no es dejar de corregir, o sea, no es porque nosotros no le corregimos a los niños o no le decimos lo que estás diciendo no está bien, o sea, por no decirle eso y solamente mencionar la palabra correcta, no es que vamos a dejar de corregir. Esa es una corrección, nosotros podríamos llamarle empática, una corrección empática, ¿no? Es una corrección que no es necesario mencionarle que ya está haciendo algo mal o que está verbalizando una palabra de manera equivocada, ¿no? Conjugando un verbo de manera errada. En ese momento el niño no lo va a comprender. Pero al escuchar a la maestra verbalizar la palabra correcta, lo que va a hacer es imitar. Y poco a poco internalizar esa palabra dentro de su vocabulario. Es más, cuando él vaya progresivamente evolucionando en relación al lenguaje, va a comprender que lo que estaba mencionando, ¿no?, como un verbo conjugado era errado, pero no lo va a hacer inmediatamente. Y es probable, porque nos preguntaba otra maestra, ¿qué pasa si los niños continúan con esta misma situación, ¿no? Es probable que demore también en corregir, o sea, no porque en ese momento nosotros mencionamos la palabra adecuada o correcta, los niños van a corregirse y nuevamente van a realizar una acción que los va a llevar a usar el mismo verbo, no lo van a corregir inmediatamente, o sea, es probable que exista un proceso y ese proceso en algunos niños puede ser lento y en otros puede ser más rápido. Entonces, el maestro tiene que saber respetar esos procesos, ¿no? Esos procesos maduracionales, de aprendizaje. No queremos estandarizarlos, lo que queremos es que ellos poco a poco evolucionen también en el desarrollo del lenguaje oral. Eso no es solamente una cuestión de imitación, es una cuestión de madurez cognitiva, porque ellos conectan el lenguaje con sus ideas, pero también el hecho de conjugar verbos es muy complejo, hasta incluso para los adultos, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendemos un nuevo idioma, lo más difícil en el idioma es la conjugación de verbos. La semántica es lo que nos trae muchos problemas, ¿no? Para los niños que son pequeños y que es su idioma nativo, que ellos lo usan siempre, es probable que al inicio pues no conjuguen tantos verbos ni en pasado ni en presente, ¿no? Pero poco a poco van a tener que hacerlo, ¿no? Y ese es un proceso de aprendizaje también. Entonces, nuevamente repito, no corregir al niño indicando que se ha equivocado en algo,
no corregirlo, indicando que se ha equivocado en algo, ¿es fallar como docente? No, no es fallar. Tampoco es obligatorio hacer notar que él ha fallado, ¿no? No es obligatorio hacer notar que el niño ha fallado. Hay otras formas de corregir también. Nosotros también usamos correcciones en positivo. Por ejemplo, cuando ustedes quieren decirle a los niños, silencio, no hagan bulla, porque no escucho a los compañeros que hablan, ¿no? Silencio, todo silencio, para escuchar a los compañeros. ¿Cómo podemos decirlo de otra forma? Tal vez podríamos decir, ahora todos nos escuchamos. Y ya no hago que los niños se callen, simplemente doy un mensaje que cambia esa idea, ¿no? Tal vez crítica, una idea crítica por una idea positiva, ¿no? Ahora todos nos escuchamos. Por ejemplo, los niños que ponen los pies arriba de la silla. No pongan los pies arriba de la silla porque ensucian la silla o porque rompen la silla. ¿De qué otra forma se lo podemos decir? Ahora nos podemos sentar correctamente. Ahora todos nos sentamos con los pies en el piso, chicos, nos sentamos con los pies en el piso, ¿no? Entonces, usamos una corrección empática, una corrección que no necesariamente resalta el aspecto del error, sino que más bien resalta lo que queremos conseguir en los niños. Y eso ocurre, claro, y eso ocurre en esta parte del lenguaje, ¿no? En esta parte del lenguaje, yo no resalto que la niña se ha equivocado, resalto lo que quiero que ella corrija en su vocabulario, en el uso de ese verbo, ¿no? Y al inicio lo hará por imitación, pero poco a poco irá evolucionando en la adquisición del lenguaje oral y en su desarrollo, ya no solamente por imitación, sino también porque asumirá que existe una conjugación verbal, ¿no? Pero no es necesario hacer notar que se equivocó, sino usar esa corrección que es más empática, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si ahí dice, a ver, María Elena dice, se debe corregir a la niña de manera implícita y acertada hasta que interiorice. Así es, ¿no? Y es un proceso, o sea, no es automático, no pensemos que porque lo hacemos ahora ya es, en el siguiente juego ya los chicos pues van a conjugar todos los verbos. No, es un proceso y demora, toma tiempo, ¿no? Imagínense si toma tiempo, vamos a estar corrige, 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 corrige. Y eso, como dije al inicio también, no solamente es una cuestión de lenguaje verbal, o sea, no es solamente es una cuestión fonológica, ¿no? En la cual ellos emiten una palabra, sino tiene también que ver con la autoestima, con la identidad, ¿no? Tiene que ver con ellos mismos. Entonces, son ellos quienes tienen que asumir esa mejora, evolución en su lenguaje. No sé si nos queda tiempito para una última preguntita, vamos con la última. 29 dice, los niños del aula de 5 años van a elaborar una tarjeta de invitación para convocar a las familias a la kermés, que se realizará en la institución educativa antes de escribir la invitación. La docente le pregunta a los niños, ¿a quiénes vamos a invitar? ¿Para qué los vamos a invitar? ¿Qué vamos a escribir en la invitación? ¿Quiénes escriben la invitación? En la situación descrita, ¿cuál es el propósito pedagógico de las preguntas hechas por la docente? A. Que los niños planifiquen el texto que escribirán. B. Que los niños aprendan cuál es la estructura del texto a producir. Y C. Que los niños puedan formular inferencias sobre el texto que producirán. 8:47. 8:49, por favor, pueden escribir ya sus respuestas aquí en el chat. 2 minutitos para las respuestas.
Ya pueden escribir sus respuestas. Ya tenemos 1, 2 respuestas, 3, 1, 2, 3, 4 respuestas. A ver, Juan Elvira, ¿por qué colocaste la A? Tú fuiste la primera. A ver, cuéntanos. Juan Elvira Guerra. ¿Por qué la A? Coloqué la A porque de acuerdo a las preguntas está dirigido a la planificación, que es lo primero que debemos desarrollar con los estudiantes para que pueda hacer su producción. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta o sus fundamentos? Dice, ¿cuál es el propósito pedagógico de las preguntas hechas por la docente? ¿No? Comparto la opinión de la profesora que intervino. Claro, ahí no nos Además, porque dicen... también en los procesos didácticos de la competencia escribe primero la planificación. Y las preguntas son orientadoras, ¿no? Porque dice, ¿a quiénes vamos a visitar? ¿Para qué los vamos a invitar? ¿Qué vamos a escribir en la invitación? ¿Quiénes van a escribirla? ¿No? Van orientadas a un proceso de planificación. No habla de contenido, sino más bien de un proceso de planificación, ¿no? Entonces la respuesta ahí es la A, que los niños planifiquen el texto que escribirán. La B dice que los niños aprendan cuál es la estructura, eso no, porque no, la maestra no, el propósito no conduce, a través de las preguntas, no conduce a la estructura de un texto, ¿no? Sino las preguntas tendrían que cambiar, ¿verdad? ¿Qué observamos en este texto? ¿Cuál es el título? ¿O dónde se encuentra el título? ¿No? ¿Cuál es el inicio? ¿No? Acá no, acá las preguntas van orientadas hacia la planificación. Y la C dice que los niños puedan formular inferencias tampoco, ¿no? Porque recién estamos en la primera fase. Para inferencia tendríamos que hablar del mismo texto, y en este caso no hablamos de un texto creado, sino más bien de un proceso que todavía no inicia y que más bien se pretende que se le dé un inicio a través de la planificación. Muy bien, la respuesta aquí es está sencilla esta preguntita. Está bastante sencilla. Vamos a dejar de compartir. ¿Alguien más estaba consultando algo? Ah, no, acá siguen escribiendo A. Muy bien. ¿Alguna otra consulta relacionada a las preguntas del día de hoy? Les voy a pasar este material también a través del profesor Reymar para que ustedes puedan seguir revisando, seguir leyendo, mirando de cerca cuáles son las respuestas. De repente, si en algún momento hemos optado por otra respuesta, también para que ustedes puedan analizar con minuciosidad, y eso pues les va a ayudar muchísimo para que sigan estudiando. Profesor Reymar, profesora María, ¿quiere comentar algo? Señorita, ¿usted cree que sería bueno que nos practique con casuística sobre Emilia Ferrer? Emilia Ferrer. Presilábica, silábica. Ya. Porque a veces también confunden ahí. Ya, vamos a revisar entonces en la base de datos del Ministerio las casuísticas relacionadas a los niveles de lectoescritura. Sí. Niveles de lectoescritura. Ya. Y ahí en la pregunta número C, creo que ha sido la C, ¿no? Sí, porque los niños planifican las actividades. Ellos dicen, con respecto acá en la 29. La A. La A, no la la C. es que los niños sí planifican el texto que escribieron, porque el propósito es el propósito pedagógico de preguntas que le hacen a docente. Entonces, si los niños, ellos son los que planifican del texto que escribirán. Sí, estoy de acuerdo con esa respuesta, la A. Sí, aquí la respuesta es la A, porque las preguntas nos orientan hacia la planificación de un texto.
No Sí, estamos sí. hablando de la estructura, tampoco hablamos del texto en sí mismo, ¿no? No hay preguntas orientadoras ni preguntas que rescaten información de un texto, simplemente hay proyecciones. ¿A quiénes? ¿Para qué vamos a hacerlo? ¿No? ¿Qué es lo que queremos escribir o vamos a escribir? Todavía hay proyecciones, hay ideas de planificación, pero no hablamos del texto en sí mismo y tampoco de la estructura del texto. ¿Ya? Igual estoy acá anotando lo que ustedes me dicen para poder ubicar dentro de los exámenes casuísticas relacionadas a la lectoescritura según Emilia Ferreiro, a los niveles de lectoescritura, ¿no? Aunque nosotros en inicial no llegamos hasta el nivel presilábico, pero de todas maneras sí es bueno poder trabajar, aunque sea una o dos casuísticas, vamos a buscarlas, debe haber en nuestra base de datos, ¿ya? Y luego ya las compartimos con ustedes para que también podamos resolver juntas y también puedan ustedes apoyarse en esa información para estudiar un poco más. Muy bien, profesor Reymar o alguna colega que quiera participar, alguna opinión, alguna duda, alguna consulta, los escuchamos. Después algo práctico de inferencia, literal, criterial, reflexión, así, con casuística, así como he explicado hoy día. Niveles de comprensión lectora se llama. Sí, comprensión lectora. Niveles de comprensión lectora. Porque eso viene Estos niveles bastante. sí hemos trabajado. Inferencial hemos hecho Sí. bastante. Criterial también, ya sabemos que hay preguntas que nos direccionan directamente al nivel criterial. Y el otro nivel que es el literal, ¿no? Ya, listo. Profesor, ¿me escucha? ¿Está? Profesor Reymar. Hola. ¿No nos escucha, profesor? Profesor, ¿no nos escucha? Está viendo el partido. Se fue a ver el fútbol. Profesor, hola. Bueno, entonces voy a enviarles esta información. La voy a cerrar aquí. Acá no está. Esta es la 2. Y se las alcanzo con el profesor, ¿ya? Para que ustedes también la tengan. Ya, doctora Jessica. Muy bien, hasta luego, maestras, descansen. Hasta Estamos en luego, gracias. comunicación. Hasta la próxima semana. Hasta Gracias la a próxima ustedes. semana. Hasta luego, Hasta maestro. la Gracias. próxima semana. Gracias, Gracias, hasta luego. colegas. Cuídense. Bendiciones. Bien, profesora Jessica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, también a ustedes, estimados colegas. Una excelente clase. Felicitaciones, profesora Jessica. Muy buena la ponencia esta noche, como ya nos estamos acostumbrando a su metodología. Bien, Sí. colegas, me despido de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Un abrazo. Reymar. Nos Gracias, reencontramos, profesora Jessica. Gracias a reencontramos ustedes. el día jueves, por favor. Buenas Jueves. noches. Buenas noches. Hasta luego. Arriba Gracias, Perú, hasta arriba luego. Perú, colegas. Que gane, Arriba. que gane. Hasta luego. Buenas noches con todos.